Su diseño, sus cámaras, su procesador, su batería y sobre todo su diseño trasero, concretamente con estas luces LED, lo hacen verdaderamente único e increíble a este Nothing Phone 2. Y hoy aquí en el canal te traigo la review con todo lo que necesitas saber sobre el Nothing Phone 2 y sobre todo si vale o no vale la pena. Y empecemos como hacemos siempre hablando de diseño, y es que este Nothing Phone 2 es verdaderamente único. Su diseño está constituido de materiales de aluminio, plástico, cristal, etc. La parte trasera simula que es totalmente transparente, dejándote entrever los circuitos, concretamente circuitos de LED, de los que ahora te hablaré de este teléfono. Se trata de un móvil que tiene un tamaño de pantalla, para que te ubiques, de 6,7 pulgadas y que sin duda alguna pasa entonces a competir directamente con grandes competidores como podría ser un iPhone 14 Pro Max, ya que tienen el mismo tamaño de pantalla. Sus dimensiones son de nada más y nada menos que 162 por 76 milímetros, y una de las cosas también que lo hacen verdaderamente increíble es que tiene un peso de 200 gramos. Y sí, a nivel de diseño también tenemos botones físicos. En su lateral izquierdo tienes dos botones que son subir y bajar el volumen, pero que también te valdrán para controlar todo lo que tiene que ver con el sonido. Podrás silenciar, activar solo la vibración, el tono de llamada, los tonos de alarma, etc. Y además en su lateral derecho lo que vas a encontrar es un botón que te va a permitir activar o desactivar el móvil, es decir, como bloquear o desbloquear. La parte de debajo de este iPhone encontramos no solo la bandeja SIM, sino también el altavoz y también la conexión USB tipo C, conexión que servirá tanto para cargar el propio dispositivo como para conectar cualquier tipo de accesorio. Y sí, obviamente también tenemos colores, concretamente existen dos colores, este de aquí que tengo yo, que es el color blanco, y el color negro, o más bien es un color grisáceo, que bueno, pues en cualquiera de los dos casos la parte trasera sigue siendo transparente, pero que, como digo, tenemos esos dos colores. Si hay algo que hace especial en su diseño a este Nothing, al igual que pasaba con el Phone 1 y ahora con este Phone 2, es la parte trasera compuesta por una serie de LEDs que te van a permitir hacer muchas cosas. Esto se llama Glip y bueno, al final sirve precisamente para lo que te indico. Son LEDs que se iluminan en función de diversas casuísticas que además se pueden configurar. Puedes configurar no solo que se ilumine con notificaciones, con el estado de la carga, que se ilumine con el estado de un temporizador o, por supuesto, que se ilumine a forma de linterna. Puedes encender el flash de este móvil a modo linterna o puedes encender el Glip a modo de linterna, lo cual va a hacer que ilumine bastante más de lo que puede parecer y que sinceramente se agradece. Además, algo muy interesante es que van a ir llegando también aplicaciones de terceros, aplicaciones como por ejemplo Uber te van a mostrar a través de sus indicadores LED cuánto queda para que llegue tu vehículo y cuánto te queda para llegar al trayecto. Pero claro, la gracia de todo esto es que además es configurable, es decir, vas a poder configurar, por ejemplo, tu patrón de iluminación definido que a ti te guste a través de su aplicación, por ejemplo, para los tonos de llamada, lo cual hace que puedas ir un paso más allá en la personalización de cómo interactúas con el sistema operativo, concretamente con el diseño y concretamente con las luces de este dispositivo, con las luces traseras del Nothing Phone 2. Pasemos a hablar de otro de los elementos claves en un smartphone, su pantalla. Como os decía, tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas que se sostiene en la mano de una forma muy cómoda. Se trata de una pantalla OLED que nos ofrece una resolución Full HD+, y esto aquí debo decirte que sinceramente se ve y se ve muy bien, más que suficiente para un smartphone. Obviamente existen mejores pantallas en smartphone en el mercado, sí, todo se ha dicho, pero como te digo, tiene una resolución Full HD y tiene una resolución que te permite ver cualquier tipo de contenido sin ningún tipo de problema y en una grandísima calidad. Además, algo que sí que ya se ha vuelto imprescindible en mi día a día, y este Nothing Phone cuenta con ello, es con una tasa de refresco adaptativa que va desde 1 Hz hasta los 120 Hz, lo cual hace que manejar tanto el sistema operativo como, por ejemplo, principalmente utilizar un videojuego, como por ejemplo el Call of Duty, hace que esa tasa de refresco que se va adaptando a las circunstancias sea una tasa de refresco más elevada y por tanto tu sensación de fluidez y, bueno, pues la
manejabilidad, si es que existe ese término, es muy pero que muy buena, y como digo, a mí me genera una muy buena experiencia tener 120 Hz en un dispositivo móvil. Cuando hablamos de pantallas y principalmente en un dispositivo móvil, fundamental los nits, porque lo utilizas en el exterior. Bien, este smartphone, este Nothing Phone 2, cuenta con 1000 nits de brillo, pero ojo, porque podemos llegar a los 1600 nits de brillo en pico si estamos viendo contenido multimedia en HDR. Y en cuanto a la pantalla, esconde también dos grandes funciones que a mí me parecen muy interesantes. Por supuesto, tenemos el desbloqueo facial, que ahora deja de estar en un lateral como en Nothing Phone 1 y pasa a estar centrado en este Nothing Phone 2. Pero también debajo de su pantalla se esconde un detector de huellas que sinceramente ha funcionado bastante bien durante todo este tiempo que lo he estado utilizando. Si bien es cierto, he de decirte que cuando la pantalla ha tenido algo de polvo o el dedo ha tenido algo de sudor, le ha costado un poco más reconocer la huella. Pero también es cierto que como tienes configurado el rostro para desbloquear mediante rostro, se convierte en algo muy bueno cuando uno falla, activa el otro directamente, y por tanto no vas a tener ningún problema, como me ha pasado a mí, para poder desbloquear el móvil, como digo, sin ningún problema y de una forma muy rápida. Y bien, ¿qué hay de las cámaras? Ya que para mí es algo verdaderamente imprescindible en mi día a día en un smartphone. Tenemos dos lentes, una lente principal y una lente ultra gran angular, o como ellos llaman, ultra ancha. Ambas lentes tienen un total de 50 megapíxeles y una apertura para la lente principal de 1.88 y 2.2 para la lente ultra ancha, lo cual hace que ofrece realmente resultados verdaderamente buenos y notables, especialmente en fotografía y especialmente cuando las condiciones de luz son bajas. Digamos que ese resultado es bastante óptimo. Si bien es cierto que tienes solamente dos lentes, tenemos tres distancias focales. Tenemos el 0,6 por, que sería el ultra gran angular o el ultra ancho como ellos llaman, el 1 por, que sería la lente normal, y luego tenemos lo que ellos llaman el zoom digital de la lente principal, o también conocido como super zoom res. Y esto al final lo que hace es un recorte y un zoom de la imagen, permitiéndote tener también ese teleobjetivo sin llegar a tener una lente. Es cierto que es digital, pero también te debo decir que si las condiciones de luz son buenas, el resultado también es bueno, y sorprende principalmente que el resultado está muy bien logrado siendo digital y siendo algo que no se hace a través de una lente dedicada. En cuanto a sus modos, tiene tres modos que yo puedo utilizar principalmente. El modo de movimiento, que viene a ser algo así como el Live Photo en iPhone, es decir, que te permite captar un segundo antes y un segundo después en la fotografía y luego tener como esa especie de mini vídeo de la propia foto. Tenemos modo noche, que también funciona bastante bien, permitiéndote tiempos de exposición más altos, y tenemos también el modo retrato, lo cual los que me conocéis sabéis que a mí personalmente me encanta este modo. Y sí, es importante y fundamental en mi día a día hablar también de cómo graba vídeo este Nothing Phone 2. Bien, en la lente principal tenemos esa resolución de 4K 60 fotogramas por segundo, que para mí es la básica cuando utilizo un smartphone para grabar y complementar cualquier toma que grabo para el canal. Y sí, también tenemos una grabación de vídeo en modo nocturno, tenemos una grabación de vídeo en cámara lenta, tenemos una grabación de vídeo en modo acción o modo sport, y también tenemos la posibilidad de grabar vídeo en HDR, lo cual hace que también a nivel de cámara sea bastante, pero que bastante interesante. Y bien, pasemos a hablar de su cámara delantera, la cámara selfie, que también es muy importante. A nivel de vídeo es donde más coja, porque graba solamente en 1080 a 30 fotogramas por segundo, no alcanza los 4K. Y así sería como se vería la cámara grabando en 1080, la cámara frontal, con el sonido totalmente sin editar, y sí, eso sí, a plena hora de luz de mediodía, que tengo muchísima cantidad de luz en la cara, pero bueno. El de fotografía tenemos un sensor de 32 megapíxeles, lo cual te va a arrojar, como digo, fotografías en selfie muy, pero que muy buenas, con muy buena calidad. Tiene también el HDR avanzado y además también tiene la opción de captar fotografía en movimiento, lo cual hace que, ostras, para una cámara selfie sea más que suficiente y cumpla con creces lo que puedes esperar de una cámara delantera. Si bien es cierto
cierto con el matiz que os hacía de que no llega a grabar en 4K. ¿Y qué hay del procesador? Pues el procesador es el Snapdragon 8 de primera generación. Un procesador que puedes configurar en 8 o en 12 GB de memoria RAM que acompañan a este procesador. Fundamental entender que puedes configurar en cuanto a memoria de almacenamiento este smartphone en 3 versiones: 128, 256 o 512 GB de memoria de almacenamiento. Y aquí debo de insistir una vez más cuando hablamos de un smartphone, de un procesador, etc. Si bien es cierto que yo he notado algo de diferencia nuevamente teniendo en cuenta de cuál es mi dispositivo con el que estoy las 24 horas, pero he de decirte que una vez más he tenido un smartphone en la mano como es este, con su Snapdragon 8 de primera generación, con sus 8 GB de memoria RAM, y no he tenido absolutamente ningún problema para hacer nada. He editado fotografía, he utilizado redes sociales, he utilizado la creación de contenido mediante vídeo y fotografía, he utilizado el consumo de ese contenido multimedia e incluso he jugado un rato al Call of Duty. Y no he tenido absolutamente ningún problema, cero problema con este smartphone, con este Nothing Phone 2. Y algo fundamental, la batería. Una batería de 4700 mAh que ofrece una autonomía verdaderamente significativa y verdaderamente buena bajo mi humilde opinión. Se trata de una autonomía que nos ofrece aproximadamente 22 horas y media de uso. Algo también muy bueno que acompaña esta autonomía es su carga. Y es que este smartphone cuenta con 3 tipos, bueno, realmente son 2, pero son 3 cargas. Tenemos carga por cable, carga inalámbrica y carga inversa. Cuando hablamos de carga por cable, que se carga por USB tipo C, tenemos que conocer que al final este smartphone carga en 45 vatios de modo rápido. Cuando hablamos de inalámbrica lo hace en 15 vatios y cuando hablamos de carga inversa lo hace en 5 vatios. Sí, lo mejor para mí, sin duda alguna, que acompaña, como os decía, la autonomía, es que este smartphone se carga el 100% de su batería en tan solo 55 minutos de tiempo, lo cual hace que, ostras, puede llegar a faltarte autonomía dependiendo qué uso quieras hacer. A mí no me ha faltado durante estos días que he estado probándolo, pero si te falta, en tan solo 55 minutos vuelves a tener el 100% de batería en tu smartphone. Y bien, ¿qué hay de este sistema operativo? El Nothing OS 2.0. Se trata de un sistema operativo basado en Android 13. Un sistema que tiene una capa de personalización muy básica con lo que son los colores, por así decirlo, porque al final todo está en clave de color negro y blanco, o negro y grises, por así decirlo, y se ve muy bien. Y algo que además a mí me ha gustado bastante son los widgets, que tiene muchos widgets, son personalizables en tamaño y puedes hacerlo de una forma muy cómoda simplemente estirando el propio widget y se va adaptando al tamaño al que lo estés seleccionando, e inclusive añade botones como por ejemplo este widget de YouTube que te estoy mostrando. Como digo, me parece muy interesante en cuanto al sistema operativo. Además, algo muy importante de un sistema operativo y que suele ser un condicionante para muchas personas por el tiempo que va a durar un smartphone es que Nothing OS 2.0 nos promete tener mínimo 3 años de actualizaciones de software, lo cual, como digo, puede ser muy importante para muchas personas. Los precios y dónde se sitúa. Tenemos 3 precios debido a las 3 configuraciones posibles en 128, 256 o 512. Estamos hablando de 649, 699 euros o 799 euros para la mejor de las versiones con 12 GB de memoria RAM y con 512 de almacenamiento. Bien, teniendo en cuenta el precio, teniendo en cuenta las características físicas de construcción de este smartphone, teniendo en cuenta las capacidades de sus cámaras, de su software, de todo lo que puedes hacer con este smartphone, sinceramente yo lo catalogaría como un smartphone que puede competir directamente con las gamas alta. Si bien es cierto que depende con quién lo compares, puede sufrir un poco en esa comparativa. No obstante, creo que perfectamente se sitúa para mí y bajo mi humilde opinión, como digo, en la gama alta de smartphone, donde tienes capacidades de hacer cosas verdaderamente increíbles y tienes un software y un hardware muy a la altura de las necesidades en este tipo de gamas. Si bien es cierto que si luego, digamos, segmentamos más la gama de producto alta, quizás lo pondría sin duda alguna en la parte baja de la tabla, es decir, como la línea de entrada de la gama alta, vamos a llamarlo, y por tanto, sinceramente creo que es una excelente opción que desde 649 euros puedas tener un smartphone de pantalla grande, grandes cámaras y un buen software
sin ningún tipo de duda, y eso para mí lo hace muy buena elección. Como digo, mi experiencia durante esta semana utilizando este Nothing Phone 2, más allá de que no estoy habituado a un entorno de trabajo de Android, he de decir que ha sido buena y que he tenido una muy grata experiencia, con sus puntos más y con sus puntos menos, pero como digo, pero que muy buena experiencia. Así pues, aprovecho para recordarte que si todavía no estás suscrito o suscrita al canal, puedes hacerlo pulsando sobre este botoncito que te estoy dejando por aquí, y que también puedes ir a ver este vídeo de aquí, que según el algoritmo de YouTube te va a encantar. Además, tú y yo nos veremos en un próximo vídeo. ¡Chao, familia!